Mi nombre es Inaí Matus, integrante del equipo de las Brats, y junto con mis compañeras Cielo Álvarez, Paulina Briones, René Bernal, Magda Barrancas y Ana Mendívil, venimos a presentarles la metáfora sobre el dice-Ox de la teoría conductista relacionada al aprendizaje. Teoría conductista relacionada al aprendizaje. El conductismo, como ya lo hemos venido viendo, surge de una teoría psicológica, que posteriormente adapta su uso en la educación, siendo esta una de las primeras teorías fuertemente influenciadas por el aprendizaje humano. Para los teóricos conductistas, lo más relevante o lo más importante de esta teoría en relación al aprendizaje es el cambio de conducta observable que surge en nuestros alumnos, cómo ellos actúan ante una situación particular. Los teóricos no están interesados particularmente en los procesos internos de los individuos, en este caso de nuestros alumnos, debido a que ellos solo postulan la objetividad. En este sentido, no es posible hacer estudios de lo que no es observable. Principios. Principio de contigüidad. Este principio dice que el olvido es una forma de inhibición retroactiva o asociativa. La inhibición asociativa se refiere cuando un hábito impide que otro se manifieste, debido a que éste posee una estimulación muchísimo más fuerte que la otra. Segundo principio. Este se refiere a la repetición frecuente, o también podría decirse a la ley del ejercicio, que como la misma palabra lo dice, es el de repetición. Tercer principio. Se denomina la ley del efecto y es la que solemos repetir solo cuando se nos es agradable. Cuarto principio. Se denomina privilegio por la recompensa de una conducta aprobatoria. Quinto principio. Se relaciona con la investigación de Skinner. Inicia las unidades y objetivos de secuencia de clases en planificaciones hasta el momento actual. Objeto de estudio. Su objetivo de estudio es conseguir una conducta determinada. Para ello, analizará y buscará la forma de conseguirla. Pirámide de la enseñanza por medio del conductismo. En el primer nivel tenemos a la evaluación, que se enfoca en el producto que presente el alumno. En el segundo nivel encontramos al alumno como receptor de información. En el tercer nivel tenemos al docente como centro de atención en todo este proceso. En el cuarto nivel tenemos al aprendizaje como cambio de conducta. En el quinto y último nivel tenemos la información que se depositará en el alumno. Predicciones que se pueden hacer. El intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa que modifica la conducta del alumno. De igual manera, condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. Desarrolla a alumnos receptores de información. Fomenta la memorización de contenidos y, por último, en el conductismo, el docente toma el papel como alfarero que moldea el barro. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre los conceptos básicos. El primero es estímulo. Se refiere a cualquier señal, información o evento. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge del estímulo. Aprendizaje. Consiste en asociar un estímulo a una respuesta. Enseñanza. Consiste en proporcionar información al estudiante. Evaluación. Se pone mayor énfasis a producir resultados observables y medibles. Papel del alumno. El rol del alumno es el de receptor pasivo, que es el que aprende, y el activo es el que reproduce el conocimiento. Papel del docente. El rol del docente es el del tecnólogo, un ingeniero capaz de cambiar conductas. Conocimiento clásico. Condicionamiento correspondiente al modelo, estímulo, respuesta o aprendizaje. Condicionamiento aparente. Es la forma de aprendizaje de una conducta o consecuencia. El sujeto. Responde a las complejidades del medio. Refuerzo positivo. El refuerzo positivo es un comportamiento proporcionado a una consecuencia. Reforzamiento negativo. Es la eliminación de un estímulo adverso. Castigo positivo. Este implica la representación de un estímulo. Castigo negativo consiste en la retirada de un estímulo positivo. Extinción consiste en suprimir el refuerzo de una conducta.
adquisición, proceso de aprendizaje de la conducta asociada al esfuerzo positivo y negativo. ¿Qué quiere decir aprender? Es la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. ¿Qué es la enseñanza? Se centra en la conducta observada, intentando hacer un estudio totalmente empírico a la misma. ¿Qué se aprende? Nuevas conductas o comportamientos. ¿Cómo se aprende? Postulan el aprendizaje por una conducta o por condicionamiento a través de un modelo de estímulo y respuesta. El inventor. El inventor de esta teoría fue John Jackson de 1878 a 1953. Fue el fundador de la escuela de la psicología conductista. Otros fue Ivan Pavot de 1849 a 1936, condicionamiento clásico. Otro fue Skinner de 1904 a 1990, condicionamiento aparente. Y el otro fue Edgar Lee de 1879 a 1949, que fue el antecesor de la psicología conductista en Estados Unidos. Es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Silvia René Milagros Bernal Flores y yo les voy a hablar sobre una historia breve de la teoría conductista. El inicio de la terapia conductista como disciplina aplicada a la comprensión de tratamientos de problemas psicológicos se ubicaba a comienzos del siglo XX. Watson no negaba la existencia de problemas psíquicos internos, pero insistía que tales experiencias no podían ser objeto de estudios científicos, porque no eran observables. Y este enfoque estaba muy influido por las observaciones. Investigaciones de los pioneros fisiólogos rusos Pavlov y Bekhterev sobre el condicionamiento animal. En la publicación de 1913 del artículo de John Watson nació la nueva escuela conductista que anteriormente se había desarrollado a partir de los estudios del comportamiento animal. Los conductistas pensaban que no valía la pena investigar qué es lo que la gente piensa, ve o escucha. Más bien se concentraban en lo que realmente podían observar. En pocas palabras, observaban solamente el comportamiento y hechos observables. Si se ponían a determinar un tipo de respuesta que daría un animal o una persona frente a un problema, opinaban que se conocería lo importante de la mente. Con esta orientación de investigación se dirigió que las experiencias con los animales se trabajó además del aprendizaje. Importancia del ambiente y de la formación de la naturaleza humana es la importancia de características hereditarias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las consecuencias. La influencia del aprendizaje. La teoría conductista marcó las pautas del aprendizaje, dado que los procedimientos de modificación de conducta desarrollados por los conductistas han comprobado de gran utilidad para maestros y escuelas durante las últimas generaciones. La teoría conductista fue aplicada inconscientemente y directa durante las últimas generaciones, pues las técnicas más utilizadas del docente eran la pregunta-respuesta y también castigo-respuesta. Estos castigos iban desde lo físico hasta lo moral, causando que la mayoría de los alumnos un impacto positivo, ya que por medio de las consecuencias que tenían sus actos, se esforzaban en evitar cometer el mismo error 2 veces. Sin embargo, hasta el día de hoy vemos implementada esta teoría a la práctica educativa, pero muy poco enfocada al estímulo-respuesta. Se trata de motivar al alumno a dirigirse en logros académicos, crecimiento profesional y desarrollo educativo, ya sea por medio de puntuación jerárquico, estímulos morales, entre otros. Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina Briones y dentro del apartado de consecuencias les voy a mencionar los problemas que resuelve y las creencias que esta teoría ha originado. Dentro de los problemas que resuelve podemos ver que
por medio de estímulos, ya sea positivos o negativos, llámese en esta teoría premios o castigos, podemos fomentar, incrementar, disminuir ciertas actitudes o conductas que el individuo tenga para así favorecer en su proceso de aprendizaje. También podemos ver que por medio de los mismos incentivos, ya sean positivos o negativos, en esta teoría llamada premio o castigo, se puede llegar a motivar al alumno para que el mismo busque la manera de desarrollar ciertas habilidades o de disminuir actitudes que le estén deteniendo del aprendizaje. Dentro de las creencias que ha originado, podemos ver principalmente que se piensa que por medio de los estímulos y de los reforzadores se puede llegar a fomentar o incluso extinguir una conducta que esté ocasionando ya sea el aprendizaje o que esté alentando o impidiendo el aprendizaje. También se cree que los premios son más efectivos como reforzador que el castigo, y que algunas veces el castigo puede ser simplemente la ausencia del premio. En este caso, el castigo puede ser contraproducente, ya que puede causar, depende de qué tan severo sea, puede causar en el alumno cierto trauma que lo detenga de incluso intentar aprender. También sabemos que el conductismo sobresimplifica la conducta humana. Esto quiere decir que lo ve no como un hombre, sino como una automatización, y no como una criatura con propósitos y voluntad de él mismo fomentar las propias actitudes. Ahora en el apartado de evidencias les voy a dar un ejemplo de su aplicación en la educación básica por medio del condicionamiento operante en el aula de clases. Nos señala que esta teoría se basa en el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y a diferencia del condicionamiento clásico, no se basa entre el estímulo y las conductas que se reflejan entre el estímulo y la respuesta. Un ejemplo aplicado podría ser que el maestro llama a los alumnos a resolver en el pizarrón un ejercicio. El primer alumno al que llama a resolverlo lo resuelve bien, entonces el maestro le brinda un aplauso. De esta manera está utilizando un reforzador positivo. Al segundo alumno el que llama se equivoca al resolver el problema que le asignaron, y la maestra lo regaña o le llama la atención sobre esto. En el primer caso lo hace para fomentar esta actitud y que se repita, que el alumno siga estudiando, y en la segunda es para disminuir esta conducta que podría ser el no poner atención. Por su parte, el condicionamiento clásico es más claro y conciso en cuanto a los términos que utiliza. Podemos usar como ejemplo que un día en el salón de clases la maestra le llama la atención a ciertos alumnos por alguna actitud negativa que tuvieron. Entonces los anota en una lista. Entonces la próxima vez que la maestra se percate de que estos alumnos repitieron una mala actitud, los anota en esta misma lista. Entonces al momento de que los alumnos ven que la maestra saque la lista, saben que va a anotarlos en ella, entonces evitan seguirse comportando de esta manera.
Buen día, mi nombre es Magda y el día de hoy les voy a hablar sobre otras teorías de la teoría conductista, comenzando con una contraria, la cual es la teoría humanista. Esta en el aprendizaje y en la educación nos dicen que el alumno se tiene que llevar bien con las demás personas, además de ser no directiva y se centra en el alumno. Nos dice que el profesor debe de ayudar al alumno, pero este tiene que querer aprender por sí mismo y se tiene que dar cuenta que es algo bueno para él. Para ello tiene que cubrirse todas sus necesidades. Por el contrario de la teoría conductista, que nos plantea que el profesor tiene que poner reforzadores positivos o negativos para generar aprendizaje del alumno. Por otro lado, una teoría complementaria es la teoría asociativas, la cual es empirista y fue desarrollada por Aristóteles. Esta nos dice que el conocimiento se encuentra en las experiencias sensoriales. Este tipo de conocimiento se llama asociacionista, ya que se da a partir de la asociación de las imágenes que generan la experiencia. De esta teoría se deriva la que hoy conocemos como la teoría conductista. Mi nombre es Cielo Álvarez y voy a hablarles sobre unos puntos que consideramos importantes del conductismo. El conductismo es un enfoque que está basado en un modelo de comunicación vertical. El docente se encuentra por encima del alumno, tomando el rol de emisor activo de las situaciones y los contenidos, mientras que el alumno se representa como un ser pasivo que recibe la información. El papel del docente es modificar la conducta de sus alumnos en el sentido deseado por medio de estímulos adecuados en los momentos precisos. Otro punto que consideramos importante mencionar es que John Watson, el creador del conductismo, estaba en contra de las ideas imprecisas y de las investigaciones descuidadas. Decía que para salir del camino de la filosofía especulativa y la psicología subjetiva, era necesario seguir el camino del conductismo, en donde no se necesitaba considerar la conciencia para explicar, predecir y controlar la conducta. Entre los puntos importantes encontramos ventajas y desventajas. En las ventajas podemos destacar que logrando una relación entre el estímulo y la respuesta, podemos crear un condicionamiento para obtener una conducta deseada con un fin en específico. Entonces podemos decir que podemos crear un mecanismo para planificar, organizar y regular una conducta. Y entre las desventajas encontramos que el aprendizaje se vuelve mecánico, reduccionista y deshumano, y que en este enfoque no se toma en cuenta el carácter cualitativo emocional de la conducta humana. Como conclusión, podemos decir que el conductismo ha sido aplicado desde el inicio del saber del hombre y también ha sido aplicado en su educación dentro de los salones de clases. En este sentido, el conductismo toma un rol muy importante, ya que nos habla que podemos modificar ciertas conductas para un fin en específico por medio de estímulos. Los estímulos pueden ser estímulos para reforzar el aprendizaje, los cuales pueden ser motivación o premios que motiven la adquisición del aprendizaje. Pero también nos habla que tenemos que observar las señales de advertencia que muestran los niños. Como sabemos, pues cada niño tiene diferentes condiciones personales y este enfoque, como también ya lo mencioné, muestra ventajas y desventajas. Entonces, en este sentido, las señales de advertencia puede ser que los niños no estén reaccionando de la manera adecuada o de la manera deseada al estímulo, o que estén respondiendo o que simplemente no estén respondiendo al estímulo. Y otra de las advertencias es que como este enfoque es muy mecanizado, puede prestarse a que limite
las capacidades o las necesidades de aprendizaje de los niños. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.